Bueno, bendiciones. Solamente quiero anunciarles que el tema que vamos a manejar hoy con el pastor Carlos Nicasio, por razón de problemas de conexión, me va a tocar manejarlo mañana por la tarde, si Dios nos permite, porque mañana en la mañana vamos a tener otro conversatorio muy importante con el apóstol Valenzuela. Vamos a estar manejando el tema cómo ser una voz en este tiempo. Pero por la tarde, entonces vamos a estar manejando el tema de los jóvenes, cómo impactar a la juventud en este tiempo. Ya que ustedes estaban en espera de recibir esta administración en esta hora, permítame hablarles un poquito acerca del tema cómo podemos entender la paternidad espiritual en este tiempo. ¿Qué se necesita para ser un padre espiritual en este tiempo? Yo quiero recordarles que cuando hablamos de un padre espiritual, estamos hablando de un padre en la fe. El modelo para la paternidad, Dios lo inicia con Abraham. Abraham es ese modelo que Dios toma para llamarnos padres en la fe. Y de ahí se desprende entonces el hecho de que Dios refleja su paternidad a través de un hombre. Y eso es algo que muchos no han podido entender en este tiempo porque se han prendido de una escritura mal interpretada donde dice que no llaméis a nadie padre en la tierra. Y eso es totalmente erróneo porque Jesucristo mismo habló de la paternidad de Abraham. Jesucristo mismo nos reflejó lo que es verdaderamente una paternidad espiritual. Entonces, no podemos nosotros utilizar ese versículo porque él no le estaba hablando a la iglesia, le estaba hablando a los fariseos que hasta la fecha se siguen llamando padres, los sistemas religiosos. Entonces, eso era lo que él estaba prohibiendo, que nadie podía llamarse padre con P mayúscula, porque uno solo es el padre con P mayúscula. Pero naturalmente que hay otros padres, y Pablo en el Nuevo Testamento o en el Nuevo Pacto es esa figura de paternidad. También el apóstol Juan usa mucho el término hijitos. Entonces no voy a entrar ahora en ese aspecto teológico para probarles a ustedes que la paternidad tiene un sustento bíblico, porque sí lo tiene. Más bien, ahora lo que yo quiero es identificar las características que un padre espiritual debe tener para con sus hijos. ¿Cómo se ve un padre espiritual? ¿Cómo pudiera usted identificarlo? ¿Cómo es el corazón de un verdadero padre en la fe? ¿Por qué lo estoy diciendo? Porque usted mismo, que ha sido llamado en este tiempo, necesita primero que todo ser un buen hijo, para la misma vez usted ser un buen padre, porque es un desarrollo que se tiene que obtener en la vida de aquellos que quieren ejercer paternidad espiritual o ser padres en la fe. Tienen que ser personas que se hallen en la condición de hijos, que es un término que se utiliza acerca de Jesús, que hallado en la condición de hijo. Por ser Jesús hallado en la condición de hijo, ahora él puede decir: no os dejaré huérfanos. Ahora él puede ejercer paternidad. Entonces, lo primero que yo encuentro en cuanto a este tema tan importante es que cuando una persona ha sido llamada por Dios para ser una figura de padre espiritual, tiene que desarrollar y entender cómo
el apóstol Pablo se condujo con su hijo Timoteo y con su hijo Tito, a quien él llama directamente en la escritura mis hijos. Y quiero que noten ustedes que cuando Pablo se encontró con Timoteo, ya él era un joven convertido, porque dice Pablo que la iglesia donde él se congregaba daba buen testimonio de él. Entonces tuvo que haber sido que alguien lo engendró por el evangelio, pero él ahora lo toma para sí, para llevarlo con él y convertirse entonces en una figura de paternidad apostólica. ¿Por qué es tan importante entender esto en este tiempo? Porque hay muchos, pero muchísimos, que se congregan en lugares donde no existe ni tan siquiera la revelación de la paternidad. Sencillamente es una relación de rebaño. Y para uno ser una persona de impacto en este tiempo, no puedes ser un individuo que te has criado en un sistema de rebaño. Porque en un sistema de rebaño termina sencillamente el que es pastor siendo el beneficiario. Y la oveja es sencillamente un medio de reproducción y de sustento. Esto es muy delicado, y además de ello, que los lobos siempre persiguen a las ovejas, y hay que estar atento y cuidando. ¿Por qué? Porque son personas con mentalidad demandante. Pero cuando uno ya los convierte de ovejas a hijos de la casa, entonces ellos mismos se pueden defender de los lobos, y no solo de los lobos, se pueden defender de los leones, de los osos y de los gigantes. Por eso tenemos tanta gente que se están perdiendo en los rebaños o en los rediles, porque una cosa es una oveja en un redil y otra cosa es un hijo en una casa. Noten ustedes que a la oveja no se le preparó becerro gordo cuando el pastor fue y lo rescató. Al hijo fue a quien se le preparó becerro gordo y una fiesta de instrumentos. Entonces, amados, para esta consigna que tenemos en este tiempo, no podemos nosotros pretender que vamos a poder conquistar a esta generación con gente de mentalidad ovejuna, sino gente con mentalidad de hijos. Entonces, los que son pastores tienen que tener una transformación en su mente para convertirse en padres. Otra P, de P de pastor a P de un padre, para que conduzca hijos. Si ven, lo primero que Dios hizo fue enviar a su hijo, y ese hijo pasó por el proceso de oveja, muere en la cruz como un cordero, pero en su resurrección fue declarado hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Es decir, murió como cordero, pero resucitó como hijo. Si ustedes lograran entender esto para este tiempo, estaríamos cumpliendo con la profecía que tuvo Malaquías para esta época. Él no dijo que él restauraría el corazón de los pastores para con las ovejas y el corazón de las ovejas para con los pastores. Esa no es la profecía para esta hora final. La restauración no es de pastor a oveja y de oveja a pastor, sino la restauración del corazón. Yo haré volver el corazón de los hijos a los padres y de los padres a los hijos. Ese es el manto de Elías para este tiempo. Entonces, si nosotros lográramos que cada persona que está dirigiendo jóvenes,
cada persona que está al frente de un ministerio, se convirtieran en padres y madres, el Señor me dijo, la multiplicación sería grandiosísima, porque la juventud de este tiempo, que está sufriendo y está siendo afectada por espíritu de orfandad, porque son víctimas de mucho maltrato, son víctimas de cosas que están afectando completamente el sentido de paternidad. Todo el operativo del enemigo en este tiempo es destruir por completo la condición de hijo, porque el enemigo sabe que si logra destruir la condición de hijo y esos no resucitan como Jesús resucitó, ya tiene toda una generación con mentalidad anticristo, porque el anticristo es un ser que dice la Escritura que no honrará al Dios de sus padres. En otras palabras, el anticristo como individuo y los que formarán parte de ese tipo de gente serán personas con espíritu de orfandad, porque su líder principal no honrará al Dios de sus padres, y al no honrar al Dios de sus padres, tampoco honrará a sus padres. Entonces el enemigo sabe eso y está levantando una generación donde se les ha prevenido por heridas profundas el tener relaciones significativas de paternidad. Están prevenidos contra este modelo de Dios, pero yo sé que Dios va a levantar padres espirituales, madres espirituales en este tiempo, que tengan la revelación de lo que es una verdadera paternidad, y ese impacto va a poder sanar, lo repito, todos aquellos sistemas que han causado una vida de huérfano, una vida de abandono, un sentido de no tener pertenencia, y trasladarlos el enemigo de una atmósfera de familia a una atmósfera de pandilla. Porque el reemplazo del enemigo cuando saca a una persona de hijo es convertirlo en una víctima de un sistema pandillero, que es un reemplazo de familia, pero que es hueco, vacío y que conduce a la muerte, que abandona, que no le importa la vida de aquel que es miembro, sino que los usan con fines macabros y diabólicos. Estaba leyendo, o más bien oyendo, de un ex KGB que comenzó a declarar el sistema que utiliza el comunismo para poder seducir las mentes, y dice que se toman 20 años para tomar a un joven desde la escuela primaria, 20 años, para cambiarle por completo todos sus valores, para degenerarlo mentalmente, para inhabilitarlo y crear un sistema de rebeldía. Y si ustedes notan en las escuelas en este tiempo, no se está educando a los muchachos, se están doctrinando. No es un sistema ya de educación, es un sistema de doctrinación, porque se toman 20 a 25 años para crear una generación rebelde, una generación violenta. Y decía este hombre, este ex KGB, que eso lo introdujeron en muchos países, ese sistema. Pero dice que llega un momento de un lavado de cerebro tal
que cuando los activan y esa generación que fue formada abre los ojos y se da cuenta que todo el adoctrinamiento fue falso, es la primera generación de la cual ellos se tienen que deshacer, porque se voltean ante el fraude con la misma fuerza para confrontar al sistema. Entonces ya ellos saben que esa generación tienen que destruirla rápidamente, y usted lo puede ver en los países donde se ha introducido el comunismo, que la generación que los llevó al poder terminan en las cárceles, terminan en los paredones, terminan en las prisiones. ¿Por qué? Porque esa generación abre los ojos y dice, me engañaron. Pero ya para ese tiempo tienen al resto sometido bajo la bota militar. Ese no es mi tema ahora. Lo que te estoy diciendo con esto es que el enemigo ya tiene mecanismos, porque Satanás lleva 6,000 años buscando la manera de cómo dominar por completo a la raza humana al punto que lo adoren. Entonces ha levantado una generación de huérfanos que los ha ido marinando a través de sistemas. Por ejemplo, el enojo. Una generación enojada, una generación a la cual le han hecho mucho bullying, que más que un ataque físico, es un ataque mental. Los hermanos que trabajan en psicología pueden ayudarme mejor que yo, o pueden decir esto mejor que yo más bien. Una generación que se siente engañada, defraudada. Una generación que se ha auto herido ante el enojo que tienen. Tienen un comportamiento de hacerse daño a sí mismos, donde la vida les vale poco. Todo esto genera el espíritu de orfandad. Son una generación que pareciera ser que la muerte es su mejor amigo. Y yo voy a hablarles a ustedes acerca del espíritu del verdadero anticristo que muchos no han tomado en cuenta, y me estoy preparando para hablarles rápidamente acerca de esto, porque el sistema de anticristo es un sistema de muerte. Y si usted ve los grupos que se están levantando ahora, se llaman los grupos abanderados de negro. Cada vez que usted vea un grupo de jóvenes saliendo vestidos de negro con banderas negras, llámese BLM, llámese Antifa, llámese Revolución Femenina, Revolución LGTB, lo que sea, están abanderados con la bandera de la muerte. ¿Por qué? Porque Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces, hermanos, esta juventud de ahora son víctimas también del divorcio, criados en ambientes donde no han sido expuestos a la verdadera paternidad. Es una generación que han abandonado sus estudios, abandonado su carrera, abandonan fácilmente sus trabajos. Hermano, ¿por qué crees que se necesitan padres? Estoy exponiendo todo esto para que ustedes entiendan la necesidad de padres espirituales. Porque si hay una deficiencia en el mundo de paternidad y de verdadera maternidad apostólica y profética, es la responsabilidad de la iglesia, porque es la única respuesta que yo veo. Entonces, es una generación que ha abandonado, que ha tirado sus estudios, sus sueños, sus trabajos, su aspiración por una vida mejor. Una generación que tiene muchos desórdenes alimenticios.
muchos desórdenes, ya sea que no comen o que comen mucho. Creo que el no comer a propósito se llama bulimia, si no me equivoco. Y el otro es un desorden de obesidad. Entonces estamos en los dos polos, jóvenes extremadamente flacos o jóvenes extremadamente gordos. Y todo eso señal de falta de una verdadera paternidad. Jóvenes que han sido víctimas de incesto, ya sea por su propio padre, hay hasta madres que están haciendo semejante daño, o un familiar cercano. Entonces estamos hablando de una generación, hermanos, que está supremamente afectada, supremamente. Todo su sistema operativo tiene unos virus que el enemigo a propósito ha insertado. Y se necesita, padres y madres espirituales, que nos levantemos como un antivirus. Mire, mi computador tiene un virus ahora. No sé por dónde se entró y me dañó todo el sistema de operación. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Bajarle un antivirus. Y tenemos una generación virulenta que si no hacemos algo, el anticristo dispondrá de ellos y el dragón. Entonces dice que bulimia es comer sin control. Pensé que era lo contrario. Bueno, entonces han sido víctimas del incesto. Imagínate, con un daño impresionante donde desconfían de la autoridad. Mucha juventud con desórdenes traumáticos. Entonces dice aquí que anorexia es la abstención de alimentos y la bulimia es entonces el comer sin control, la obesidad. Bueno, vamos a creer entonces eso. Pero esos son los dos extremos que hay. ¿Pero qué indica ello? Falta de guianza, falta de paternidad. Ahora, si eso lo introducimos al nivel espiritual, es bastante delicado. De desórdenes entonces postraumáticos, muchos jóvenes que les ha tocado presenciar o sufrir traumas muy impresionantes. Abuso sexual, violación, aún ellas mismas han ido a abortar y podrán sacar y arrancar un bebé del vientre, pero ¿cómo lo van a arrancar de la mente lo que se hicieron? El sistema de aborto puede arrancar un bebé del vientre, pero no puede arrancar todo el sistema que se comienza a procesar en la mente de esa mujer. Además, que también quedan daños físicos cuando violentamente se arranca esa criatura de ese vientre. Entonces hay un desorden impresionante y un desorden también de confusión de identidad. Que eso es lo que produce una paternidad genuina. La paternidad genuina da identidad. Porque si no da identidad, entonces note usted cuando un bebé nace, ya lo dije en otra ocasión, lo ponen en una cunita en la sala de maternidad, en un hospital, con un color y sencillamente definición de sexo, M o F, hasta que llega el padre y pone nombre, entonces le cambian la etiqueta. Ya no se identifica por sexo ni tampoco por color, sino por un nombre que el padre dijo: se va a llamar Juan, se va a llamar Pedro, se va a llamar fulano. ¿Sí me explico, amados? Entonces, el padre da paternidad y da identidad. Otra cosa que un verdadero padre da cuando llega a la vida de un hijo es que saca, no necesariamente que el padre da, sino que saca
lo que está allá dentro de esa persona, porque Dios a cada individuo le ha dado talentos innatos. Ya viene cableado, por decir así, con talentos dados por Dios, pero el enemigo los sepulta, porque él es experto en sepultar los talentos y más bien quiere que la gente maneje iras, maneje complejos, maneje ideologías y no los talentos innatos que Dios le ha dado. Pero la paternidad es el que da identidad y da también el que la persona pueda sacar lo que ya lleva por dentro. Esto es algo muy interesante. Note usted que en el principio Dios hizo los cielos y la tierra, pero dentro de la tierra ya habían árboles, dentro de la tierra ya habían animales, dentro de la tierra ya habían peces, ya habían aves, y el mismo hombre estaba dentro de la tierra. Entonces Dios hace el elemento primario por su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego como Padre, por eso aparece Él como Padre creador, le habla a la tierra y le dice: produzca la tierra hierba verde, produzca la tierra árboles. Entonces ya estaba dentro. Así es cuando usted toma un hijo, usted lo engendró por la simiente que usted tiene, pero cuando ese muchachito o esa niña sale del vientre, el padre responsable que tiene revelación de paternidad puede hablar y decirle al hijo: produzca lo que ya lleva por dentro. No sé si me estoy explicando. Produzca. Ya tú lo llevas, así como la tierra tenía dentro de ella la producción, y vino el Padre y le habló a la tierra y dijo: produzca la tierra. Léase Génesis capítulo 1 y usted va a ver esta gran verdad. Por favor, comparta, ya que estamos en esto. No pude hacer mi conversatorio, pero estoy aquí abriéndoles mi corazón. Entonces, métele ahí el dedo a ese botoncito que dice compartir y ayúdame a evangelizar. Ayúdame a establecer estos principios de reino en el nombre de Jesús. Vamos a ver si rompemos las 100 personas hoy con la ayuda de Dios. Entonces, tenemos una generación de abuso sexual, de faltos de identidad, confundidos, ¿qué seré? Y usted los ve y es algo como tan doloroso verlos, porque el índice de suicidios en un joven que se mutila el cuerpo y que se hace todos esos cambios a través de pastillas o inyecciones hormonales, termina sintiendo en un momento dado el fraude, porque termina llamándolo la verdadera identidad que Dios le puso en un principio. Y cuando se ve que es irreversible, entonces terminan en el suicidio. El índice de suicidio dentro de estos muchachos es demasiado alto para estar cómodos. La sustancia de abusos y de adicción entre los jóvenes es impresionante. ¿Por qué? Porque hay un vacío que lo genera la falta de paternidad. Por favor, entiendan eso. Y ya hemos hablado del suicidio, ya hemos hablado del terror que tienen muchos jóvenes, de los problemas que tienen con la ley. Porque ¿qué es lo que sucede? Que cuando se degeneran de esa manera, como no estaban puestos bajo la ley de la paternidad, que es una ley que se aplica con amor, terminan confrontándose con una ley que se aplica sin amor. ¿Sí ves? Cuando un padre corrige con amor, no para destruirlo. Dice la Biblia: no lo destruyas. ¿Por qué? Porque lo amas. Corrige por amor. Pero cuando no tienen la corrección por amor, se encuentran con la ley que se las aplica sin amor para destruir.
Por eso usted ve, por ejemplo, un policía agarrando a bolillazos a un joven, lo hace inmisericordiamente. ¿Por qué? Porque no es el papá. Pero cuando usted ve a un padre con un cinto, le duele más al padre con el cinto en la mano que al mismo muchacho, porque lo está haciendo con amor. Cuando la mamá tira el chancletazo, que tienen una puntería impresionante más que David frente a Goliat, lo hace con amor. Pero la ley, cuando agarra a un joven, lo hace sin amor. Entonces estamos viviendo en un tiempo bastante delicado, hermanos. Y por esa razón necesitamos que se levanten grandes padres y madres apostólicos con boca profética para una generación que necesita más que disciplina, necesita relación. Y Pablo tenía ese tipo de relación con sus hijos espirituales. Y hay una lista grande donde el apóstol Pablo se expresa como una figura paternal. Y es más, hasta se presenta con una figura maternal el mismo apóstol Pablo. Hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, es necesario definir que más que una figura de autoridad, el verdadero padre apostólico es una figura de afecto. Y por el afecto gana posición de autoridad, no al revés. Porque si llegamos nosotros imponiendo autoridad sin afecto, va a haber un rechazo. Estoy hablando de la generación que estamos tratando ahora. Va a haber un rechazo inmediato. Entonces tiene que venirse primero el afecto, es decir, relación, para que voluntariamente, sin imposición, se acepte la autoridad. ¿Por qué? Porque esto no es un asunto de obligación, sino de amor. Por eso el apóstol Pablo los llama con un lenguaje de mucho amor. Vamos a leer ahí, porque en Corinto también Pablo expresa mucho paternidad y eran hijitos enfermos. Si usted lo nota, la iglesia de Corinto era una congregación con muchas falencias y Pablo se dirige a ellos como una figura de paternidad. Dice, no os escribo esto para avergonzaros, ¿sí ve? Sino para amonestaros como hijos míos amados. Mire qué lenguaje tan hermoso ese que presenta el apóstol Pablo. Yo no les escribo a ustedes para causarles vergüenza, porque alguien que no tiene mentalidad de paternidad avergüenza. Pero el que tiene verdadera paternidad amonesta. ¿Sí ven la diferencia, amados? Amonesta, pero no avergüenza. ¿Y cómo amonesta? Como a hijos míos amados. Él prodigaba amor, él soltaba amor. Entonces, la medida de la grandeza de un verdadero padre y una verdadera madre apostólica es el nivel de servicio y de amor que tenga. Yo no he venido, dijo Jesús, para ser servido, sino para servir y dar mi vida por muchos. Ahí está la verdadera paternidad. Yo no he venido a que me sirvan, he venido a servir. ¿Por qué? Porque la verdadera paternidad no es un techo opresor, sino un piso de impulso para que se catapulte aquel que está parado sobre ese piso. Ay, si pudiéramos recibir esta palabra hoy. Mire, el problema es que aún dentro del mismo ámbito
de la iglesia, tenemos muchos Saúles dirigiendo a los Davíds. Y en este tiempo donde hay un cambio de guardia, necesitamos Davids para sus Salomones. Estamos pasando de la escuela de Saúl a la escuela de David. La Biblia no nos invita a levantar el tabernáculo de Saúl porque ni tabernáculo tenía. La Biblia nos está invitando a levantar el tabernáculo de David porque David sí tenía paternidad. ¿Sabían ustedes que Dios le reveló los planos para construir casa y templo a David cuando le levantó altar a Dios? Cuando vino una tremenda plaga y se fue y buscó a un hombre y le dijo, quiero hacer sacrificio aquí en tu tierra. Y el hombre le dijo, rey, toma la tierra que quieras y el ganado. Y dijo el hombre, no, yo no lo voy a tomar gratis. ¿Cómo le voy a ofrecer a Dios algo gratuito? Y le pagó por precio el poder levantar sacrificio. Y dice la Biblia que ahí en ese lugar donde David le hizo sacrificio a Dios para que se acabara la mortandad en el pueblo por un error que cometió, ahí le cayó espíritu de paternidad y Dios le reveló y le dijo, tú no me vas a edificar casa, pero tu hijo lo va a hacer. Y aquí están los planos. Entonces David le dio por herencia todo lo que el hijo necesitaba para poder edificar casa para él y templo para Dios. Porque la verdadera paternidad da dos bendiciones. Da códigos, planes para que los hijos tengan su propia casa, su propio palacio y también cómo edificarle casa a Dios. No, hermano, comparta por favor porque esto es otra cosa. Si usted ama a la gente que está a su alrededor, comparta esta enseñanza porque están saliéndome códigos en este momento de reino. Entonces, David sufrió y mire cómo termina la historia de Saúl, asesinado en el campo con sus propios hijos. Jonatán, que era un tremendo muchacho, que debió haber seguido el linaje, él mismo se enteró y dijo, yo no voy a ser el próximo rey de Israel, va a ser este joven. ¿Por qué? Porque yo vengo de un linaje de orfandad, porque el sistema de Saúl es un sistema de envidia, de persecución, de tirar lanzas y querer dejar a los hijos pegados como una estampilla en la pared. Y le toca al que está bajo ese sistema estar evadiendo a esas autoridades insanas y enfermas que no tienen mentalidad de paternidad, sino que son capataces. Estoy hablando ahora dentro de la iglesia. Entonces se levanta una generación de gente que tienen llamado para reino, pero son prófugos. Tienen que estarse escondiendo en cuevas. Que no me vea mi autoridad porque inmediatamente me tira una lanza. Porque se deprimen cuando oyen que se canta Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Oh, eso los enferma. ¿Por qué razón los enferma eso? Porque como no dan legado, fíjate que hay una diferencia entre herencia y legado. Legado es lo que tú le das a tus hijos. Herencia es lo que tú le das a tus hijos y legado es lo que tú dejas dentro de tus hijos. Dentro. Entonces, vale más lo que se deja dentro que lo que se deja por fuera, porque si no se deja legado por dentro, el joven se puede malgastar lo que queda por fuera. Se puede malgastar la herencia. Por eso es que el hijo pródigo se gastó la herencia y tuvo que venir ahora por legado. Ay, si pudieran entender esto que les estoy soltando.
El hijo pródigo se gastó la herencia por fuera porque no tenía nada por dentro. Él no regresó a la casa buscando padre, ¿sabía usted eso? El hijo pródigo regresó a la casa por hambre, no por paternidad. Pero desde un principio el padre le enseñó paternidad. Porque él venía, yo ya no soy digno de ser llamado hijo. Yo voy para ver si me da trabajo como un jornalero porque tengo mucha hambre. Pero el padre no lo recibió como jornalero, lo recibió como hijo para darle valores internos que nunca se le iban a olvidar, y ese es el legado. Entonces, hay muchos ministros ahora que tienen a un Saúl frente a ellos, que los envidia, que los persigue, que los marchita, que los quiere ver muertos. Pero gracias a Dios por la formación que David tenía, con una verdadera mentalidad de adorador, porque ya había aprendido desde joven a tener relación privada con el Padre Celestial. Por esa razón, habiendo tenido la oportunidad de matar a Saúl, no lo mató, porque lo tuvo en la mano 2 veces por lo mínimo, y no lo mató. Pero entonces David dijo, yo no voy a ser un Saúl para mi Salomón. Yo voy a ser un David para mi Salomón. Y Dios está levantando esos Davids que tienen planos, que tienen diseños, porque Salomón no fue el que construyó con su propio diseño. Si usted lee la Biblia, ya David, ya entregando casi la vida, le dijo, aquí están los planos con los que vas a construir. Aleluya. Aquí está todo el dinero que necesitas para la construcción. Repito, de tu casa y de la casa de Dios. Entonces, la verdadera paternidad y su grandeza, estoy hablando de una verdadera paternidad apostólica, su grandeza consiste en sus niveles de servicio y de amor. Un verdadero padre espiritual está puesto para que sus hijos alcancen su máxima expresión y potencial dado por Dios, y se gozan. No te afliges, te gozas. Oh, ¿por qué? Porque entiende, esto se lo dio Dios a mi hijo espiritual. Si tú, Timoteo, llegas a ser más grande que yo, que ya estoy para ser sacrificado, alabado sea Dios. Si tú llevas más adelante este legado y este manto apostólico, óyeme, ¿por qué me voy a sentir mal? Si es la manera de extenderme en el tiempo, ¿sabían ustedes eso? Todo padre tiene fecha de caducidad. El único que no tiene fecha de caducidad es el Padre Eterno. Pero todos los demás padres, sean físicos o espirituales, tenemos fecha de caducidad. Entonces, ¿cómo puedo yo extenderme en el tiempo? ¿Cómo puedo yo asegurarme que voy a seguir viviendo cuando se llegue mi fecha? Voy a seguir viviendo en mis hijos, si les di herencia y les di legado. ¿Estás recibiendo esta palabra? Tú vas a poder seguir viviendo generacionalmente. ¿Por qué? Les voy a enseñar algo. Apréndase esta. ¿Se ha notado usted que en el reino no hay abuelos? ¿Dónde usted oye la palabra abuelo dentro del sistema y el orden del reino? En el reino no hay abuelos. En el reino hay padres. Por eso es que la tercera y cuarta generación y las siguientes generaciones
seguían llamando a Abraham como padre. Nunca dijeron Abraham es mi bisabuelo o mi tatarabuelo, sino que lo seguían llamando padre, porque Abraham, por ser un verdadero padre, siguió durante el tiempo con su paternidad. Es decir, lo habían sepultado ya y él seguía siendo padre. Esa es la manera como te perpetúas en tu paternidad, cuando tú la delegas a tus hijos espirituales y te extiendes en el tiempo, y ya tú no eres, me acuerdo de mi tatarabuelo. Eso no existe en el reino. En el reino es padre Abraham, padre Isaac, padre Jacob. Espero que me esté explicando. Y Dios honra eso, porque la Biblia dice claramente que Él es el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es un Dios generacional, pero cuando se tiene esa mentalidad. Pero si yo no la tengo y la trunco, será el Dios mío, pero no el Dios de mi hijo. Porque si Él no sigue con herencia y legado, y yo no le doy los diseños y los planos para poder continuar, y no solo continuar, sino amplificar, ahí acabó. Por ejemplo, mi padre no solamente fue mi padre en lo humano, sino mi padre espiritual. Y yo estoy viviendo ahora de su legado. En cuanto a herencia monetaria, él no me dejó más que su Biblia, su reloj y un cheque de $345, fue todo. Pero en cuanto al legado que me dejó por dentro, entonces mi padre murió a la edad de 53 años, pero el legado que me dejó hasta la fecha, yo lo estoy exponiendo y lo estoy haciendo ahora en mi hijo, a quien bauticé. Y ahí va de generación en generación. Entonces él, aunque murió en el año 78, sigue vivo. Sus obras con él siguen. ¿Dónde? En mí. Y en otros líderes que están en otros lugares a quien él los influenció. Entonces, su paternidad no termina el día que te llegue la fecha de partir con el Señor, que ahora yo creo que como van las cosas, vamos a irnos todos con Él. Porque el Señor me revelaba algo muy interesante en cuanto a esto. Porque yo estaba pensando, bueno, por ejemplo, este mes, ahora el 31 de julio, voy a cumplir 60 años, que yo no los veo por ningún lado, porque por dentro yo me siento todavía de 30, gracias a Dios. Pero se llegó esa fecha, 60 años. Y yo estaba pensando, bueno, ya a los 60 años, ya yo voy a tener que irme haciendo como a un ladito, no estar predicando tanto como lo estoy haciendo ahora, casi a diario. Ya se llegó el tiempo porque estoy predicando desde que tenía 15 años la palabra. Entonces dije, bueno, ya con tantos años de estar predicando, y ahora me voy a sentar por ahí a disfrutar a mis nietos y qué sé yo. Y el Señor me habló y me dijo, en el reino no hay retiro, porque Pentecostés le da visión a los jóvenes y sueños a los ancianos. Entonces toma tú el pedal del sueño y únete con los jóvenes con el pedal de la visión y comenzamos a remar. Toma los remos más bien. Toma el remo, nada de que vas a soltar tu remo, porque si soltamos nuestro remo, ¿quién va a seguir soñando? Es mi sueño como padre el que le da alta definición a la visión del joven. Ay, Señor, solté otro código de reino. Es el sueño del anciano el que le da alta definición a la visión del joven. Y ambos remamos
y agilizamos, porque con un solo remo, queridos, comienzan a dar vuelta y vuelta y vuelta. Estoy hablando de una barca. Con un solo remo nada más se da vuelta y no podemos dejar a nuestros jóvenes estancados. Métele como mayor, como adulto, como veterano tu sueño y entonces juntos, los jóvenes y los ancianos, remando juntos, hacemos avanzar este asunto. Bendito sea el nombre del Señor. Estoy sintiendo la unción de Dios aquí ahora. De verdad que estoy sintiendo la presencia de Dios. Entonces el Señor me habló y me dijo, ¿qué de abandonar nada? Agarra tu remo, porque se viene una situación donde se necesita ahora que toda la experiencia que te he dado, todos los sueños que he puesto en ti, todas las revelaciones y los códigos que te he bajado, los sueltes a la juventud ahora. Suéltalo y no tengas temor, que yo te voy a honrar, me dijo el Señor. Predica y enseña como nunca, porque hay jóvenes que están capturando, y no es tiempo de celarlos, no es tiempo de envidiarlos, no es tiempo de opacarlos, no es tiempo de robarles lo que Dios les está entregando, no es tiempo de sepultarles, es tiempo que esto le diga, produce hierba verde, produce árboles, produce semilla. Que la mayor producción que hay precisamente en nuestra juventud es la semilla. Bendito sea Dios. Produzca las aguas. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla. Hay un semillero en los jóvenes. Árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produzca. Es tiempo de producción, pero se necesita la paternidad para que brote lo que llevan por dentro. Produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra en la abierta expansión de los cielos. Produzca, pero solo un padre puede dar, porque el padre tiene la simiente en la boca, tiene la autoridad delegada por Dios para que se voltee a sus hijos espirituales y los hagan producir. Aleluya. Entonces, un verdadero padre espiritual tiene un sistema de un genuino mentoreo. Sabe lo que está hablando, sabe lo que puede enseñar, las palabras que puede soltar. Ya casi llegamos a los 100, siga apretándole ahí, invite. Si los 97 que están aquí presionan, invitan o meten en grupos, podemos llevar estas grandes verdades del reino a tanta gente que la necesita. Entonces, un verdadero padre espiritual enseña verdades espirituales. ¿Por qué? Porque lo hace con el propósito de cuidar y de ayudar. O sea, yo no enseño por enseñar. Mi enseñanza son palabras de cuidado y de ayuda. Y aunque se hace en una manera informal, no hay una formalidad en esto. ¿Por qué? Porque es un asunto de familia. Solo se puede tener formalidad en una funeraria. En la funeraria sí hay formalidad porque estamos tratando con un muerto. Pero cuando se trata de algo familiar, por ejemplo, mis nietos llegan acá a mi casa, la tenemos, mi esposa es una mujer muy pulcra, muy ordenada. Pero llegan los nietos y eso hace un batidero de juguetes por todo lado. Todos los que son abuelos saben de qué estoy hablando. Y a nosotros no nos importa en lo más mínimo que tiren, porque es un asunto informal, familiar. Cuando se van, ahí estoy yo tirado en el suelo recogiendo todos los juguetes que dejaron tirados. Entonces, pero en medio de eso,
hay amor, hay instrucción. Vente, hijo, les hemos comprado libros con figuritas para hablarles de la palabra. Pero si los tenemos ahí sentados como si fueran soldados, eso solo se da en una funeraria, y hay muchos sistemas que son sistemas de funeraria, porque no hay vida, no hay relación. No sé si me está explicando. Mire lo que dice Pablo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Tan grande es nuestro afecto por vosotros, que hubiéramos querido entregaros, oiga estas palabras tan bellas, no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas, porque habéis llegado a sernos muy queridos. ¿Ah? Yo esta enseñanza no la tenía preparada, pero ahí está la ternura del apóstol Pablo. No solo el Evangelio les queremos dar, nuestra propia vida, porque habéis llegado a sernos muy queridos. Todo hombre y mujer de Dios que tiene corazón de paternidad puede decir esas mismas palabras. A ese pueblo que Dios le ha asignado, podemos decir esas mismas palabras. Nos han llegado a ser muy queridos. Y no solo queremos darles el Evangelio, sino nuestro afecto. Mire, en un lugar donde no hay afecto, donde no hay cariño, donde no hay verdadera paternidad apostólica y profética, escúchame la que te voy a decir. Una persona puede crecer, pero no puede florecer. Crece como un árbol marchito. Y las llamadas que estoy recibiendo y que voy a recibir son de hombres y mujeres que han estado en ministerio donde han podido crecer, pero como árboles marchitos. Donde hay verdadera paternidad apostólica y profética, no solo hay crecimiento, sino que hay fruto. Hay flores que hermosean esa vida. Y no ve el Padre, mira cómo está, crecido y todo floreado, y con ese fruto lo voy a ir a amputar allá, porque los que no tienen paternidad amputan. Los verdaderos padres apostólicos podan. Yo no sé si usted me entendió esa. Una cosa es amputar y otra cosa es podar. Ya subimos a las 100 y pico. Gracias por compartir, amado. Los bendigo por eso. Entonces, nosotros como verdaderos padres apostólicos no estamos interesados, queridos, óigame bien lo que les voy a decir. No estamos interesados tanto en actividades como en actitudes. El sistema de entretenimiento está interesado en cuántas actividades se tienen para entretener. Pero la casa verdaderamente apostólica no está interesada tanto en actividades, sino en actitudes. Apréndanse esa de una buena vez. ¿Por qué? Porque la actitud, o sea, la actividad es momentánea. La actitud es permanente. Por eso nosotros estamos más interesados en procesos que en actividades. En procesos que en programas. Porque los programas divierten, pero los procesos cambian. Y la casa verdaderamente apostólica es una casa de procesos, más que de programas. La gente en los sistemas religiosos son muy programados, programas aquí, programas allá, porque es un sistema de entretenimiento, de activismo. Pero la casa apostólica es una casa de procesos. ¿Para qué? Para que desarrolles actitudes y esas actitudes respondan para una multiplicación.
El verdadero padre apostólico siempre está interesado en saber qué puedo proveer. Dame recursos, y por eso tiene que estar conectado con el Padre Eterno, porque el Padre Eterno es el único que da recursos. ¿Por qué? Porque paternidad es una fuente de provisión. Los hijos no son los que le dan herencia al padre, el padre es el que le da herencia a los hijos. Y para ello los padres tenemos que entender que somos fuentes. Por eso muchos me han escrito y me preguntan, ¿usted de dónde le sale tanto? Me sale tanto porque soy un padre apostólico. Soy una fuente. ¿Y por qué puedo ser fuente? Oye, porque estoy conectado al Padre Eterno. Y el Padre Eterno es inagotable. Entonces, esa provisión es una provisión que contiene sustento. No es como una carne que tiraron allá en una olla y ya le sacaron todo y te dan un bagazo. No. La paternidad apostólica no es un bagazo, es sustancia. Usted oye a un verdadero padre apostólico y usted siente que te alimentó, que te sustentó, que la palabra que soltó te edificó y te enriqueció. Hay sustento y se enriquece la vida de la persona a través de la palabra que se suelta. Entonces, claro, los hijos espirituales crecen. ¿Por qué? Porque es un legado en el espíritu que solamente viene por un padre espiritual que lo transmite a sus hijos espirituales. Y si hay algún pastor que me está oyendo en este momento, o algún líder espiritual, escriba por ahí, porque quiero verte ahora. Identifícate, por favor, porque estoy soltando. Entonces, un verdadero padre apostólico provee, pero alimento que sostiene y enriquece, no bagazos. No bagazos. Otra cosa importante en una figura de padre espiritual es que el padre espiritual reproduce. El padre espiritual tiene dos funciones: duplica y multiplica. Voy a repetirlo: duplica y multiplica. Por eso ese cuento de que no se fijen en mí para excusar conductas irregulares, eso no cabe dentro de una paternidad apostólica, porque San Pablo decía a sus hijos: sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. No, pero no se fijen en mí porque yo tengo las mismas debilidades que Elías, soy sujeto a las mismas pasiones, entonces ponga sus ojos en Jesús. Eso es un cuento. Se lo digo desde ahora. Es la excusa de un hombre que no quiere vivir a la altura de una verdadera paternidad apostólica. Porque el verdadero padre apostólico le dice a la persona: míreme. ¿Sabían ustedes, hermanos, que el paralítico que estaba a la puerta de la Hermosa no se levantó solo por el nombre, sino porque miró a los padres apostólicos? ¿Han visto ustedes esa parte? Antes de que Pedro le soltara el nombre, le dijo: míranos, míranos. Y esa es la parte, la llave que Señor Jesús, tenemos una generación postrada porque no tenemos hombres en este tiempo que tengan las cualidades morales y espirituales para decirle al hijo que está tirado frente a un templo, poderle decir: míranos, míranos. Léalo, ahí está en la Biblia. Y el hombre dice: puesto los ojos en ellos. Bueno, no sé ni por qué estoy hablándoles todo esto aquí ahora. Tenía un conversatorio, hermanos, acá de otra cosa. Y me está saliendo todo esto. Entonces, puesto los ojos en ellos, míranos.
que eso es clave porque es el primer milagro hecho por los apóstoles. Y ahí hay llaves de paternidad. Por eso es que Pedro y Juan, cuando fueron a la tumba, salieron corriendo juntos, pero Juan, que era más joven, llegó primero, no entró porque respetó la autoridad de Pedro para que entrara. Pero cuando suben al templo después de Pentecostés, ya no viene uno al frente del otro, sino juntos. ¿Por qué? Porque Juan tenía un manto apostólico y profético y Pedro un manto apostólico y evangelístico. Pero ambos eran figuras de paternidad y lo primero que tenían que resolver con la unción de paternidad era la parálisis de alguien que la religión le tiraba limosnas y nunca lo había levantado. No es coincidencia que a ese hombre lo encontremos ahí tirado frente a la institución. Bendito sea Dios. Y no te vamos a dar oro y plata, querido, porque la religión tiene mucho oro y mucha plata, pero eso no te va a levantar. Todo lo que estaba metido en el templo tenía mucho oro y mucha plata. Pero esta generación no necesita oro y plata, necesitan empoderarse, porque si las piernas se les habilitan, ellos mismos pueden producir oro y plata. ¡Ay, papá! ¿Ah? No es oro y plata lo que te vamos a tirar ahora, porque eso no te va a ayudar. Oro para una pierna y plata para la otra, no te vas a levantar de ahí. Te vamos a enseñar algo, y es que tu tiempo de pedir limosna se acabó, porque ahora vas a quedar empoderado para que tu tiempo de limosnero se acabe y comiences a producir por la habilidad de tus dos piernas. Eso es lo que produce la paternidad apostólica y profética. Te habilita las áreas de donde te dejaron caer. Te habilita las piernas que te tienen inmovilizado y te hacen vivir a la merced de sistemas que solo te dan limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Ministro, ya deje de estar diciendo: no me mire a mí, solo mire al Señor, porque es que yo soy muy débil. Claro, te estás excusando para si de repente te pegas tremenda caída. Pero un verdadero padre apostólico y profético, el Señor lo guarda hasta el día de su venida, o para decir: he terminado mi carrera con gozo. Tú no vas a caer. Te lo declaro ahora en el nombre de Jesús. Si eres un padre apostólico y profético, yo no te veo cayendo. Yo te veo continuando hasta el fin. Yo te veo llegando hasta la meta. Yo declaro en el nombre de Jesús que no hay una figura de error, de caída y de fracaso. ¿Por qué? Porque nuestros hijos espirituales entienden que cuando ellos nos ven a nosotros, su honra y su respeto. Mire, la idea de la paternidad viene de Dios. Dios es el primero que llama a un hombre, a Abraham, y le dice: serás padre, porque la paternidad la da Él. Si yo no te doy paternidad, Abraham, nunca vas a tener un Isaac. Pero si yo te doy paternidad, te suelto un Isaac. De Isaac te suelto un Jacob, y de Jacob te suelto 12 tribus. Entonces, ¿qué es lo que los hijos tienen que entender? Yo soy padre con un depósito dado por el Padre Eterno. Cuando yo cometo errores, porque soy un hombre imperfecto, tú como hijo lo que tienes que hacer es cubrirme, no burlarte. ¿Por qué? ¿Por qué hay que cubrir?
los errores de la paternidad. Porque es que no estoy yo fijándome en los errores de la paternidad, sino en el Padre eterno que está detrás de ese Padre que Dios me ha puesto. Y cuando yo deshonro al que Dios envió, lo deshonro a Él, porque por detrás, espero que me esté explicando, por detrás está el Padre eterno. Y si yo descubro y me burlo de este Padre que Dios me ha asignado, me estoy burlando del otro que está detrás de este que lo puso. Entonces a este yo lo cubro, porque el amor cubre multitud de faltas. Pero yo no puedo decirle a alguien, no te fijes en mí, mira que estoy predispuesto a tener un error, una caída. No. El Señor me ha llamado para tener durabilidad y para poder llegar hasta la meta. Entonces, paralítico, míranos. No le soltaron el nombre, primero le soltaron míranos. Y cuando el hombre los vio, lo primero que se le arregló fue aquí. ¿Por qué? Porque era un mendigo. Porque era alguien que lo tenían que transportar, era alguien que no podía caminar por sus propias fuerzas. Un hombre que tenía 38 años de estar paralizado. Estoy aquí trayendo a la memoria lo que Dios me está diciendo que les diga. Pero lo primero es, entonces Él les estuvo atento. Atento. Esperando recibir de ellos algo. Mas Pedro dijo, no tengo ni oro ni plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Aquí viene otra. Primero le dijeron, míranos. El hombre los miró. Segundo, le soltaron el nombre. Y tercero, le extendieron la mano. Son códigos de reino, de paternidad. Míranos, porque te tenemos que cambiar el cableado de mendigo a hijo. Tienes que recibir una revelación aquí, para que cuando te suelte lo que tenemos, te baje de aquí a las piernas, a las áreas que el enemigo te quebró, que el sistema te quebró. Oh, Roboshatamac. Lo que el sistema te afectó. Míranos, ahora te suelto el nombre. Y una vez que te suelto el nombre, aquí está mi mano. Dice la Biblia, y tomándole por la mano derecha le levantó. Quiere decir que todavía las piernas no le funcionaban, con todo y que le habían invocado el nombre. Pero a medida que la paternidad apostólica lo fueron levantando, se le afirmaron los pies y los tobillos. Y eso es la alegría de una verdadera paternidad apostólica, cuando a uno le traen a un paralítico, cuando a uno le traen a un ministro que el sistema lo molió, que el sistema lo acabó, y que uno sabe que están llenos de talentos, que uno sabe que Dios los llamó, que Dios los escogió, y uno les dice, mírame, te voy a dar unas lecciones, te voy a dar unas enseñanzas que tú no has recibido. Ahora invoco el nombre de Jesús sobre ti, porque tú traes oro en una pierna y plata en la otra. Ahora te extiendo la mano, y voy a usar mi propia fuerza ahorita, porque que te levantas, te levantas. Y cuando lo fueron levantando, al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y mire las piernas en el siguiente versículo, funcionando inmediatamente. Y saltando, se puso en pie y anduvo. Y entró con ellos. Ay, 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 ay. Entró con ellos.
El hombre no se fue corriendo para la casa, dijo, no señor, yo quiero entrar al sistema que no me dejaba entrar. Pero ahora voy a entrar con mis padres apostólicos. Y entró con ellos en el templo andando y saltando, y ahora se le habilitó la boca y alabando a Dios. Ya no era deme por favor una limosnita por el amor de Dios. Le cambiaron el lenguaje del limosnero por el lenguaje de un adorador. Siga apretando ahí, siga apretando, siga invitando gente, porque esto lo disparamos en el nombre del Señor. Esto tiene que correr, esto tenemos que hacerlo virulento, no porque lo estoy dando yo, sino porque es palabra de Dios. Le cambiaron. Mire que al momento el hombre decía era, deme una limosna, por favor. Ahí lo dice. Deme una limosna. Ahora el que hablaba de deme una limosna, ahora está alabando. Está andando, saltando y alabando. 3 cosas que devuelve la paternidad apostólica. Te devuelve tu caminar, te devuelve tu salto y te devuelve tu alabanza, el poder en tu boca. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios. Eso es lo que va a cambiar esta generación. Cuando vean padres e hijos apostólicos caminando juntos. No uno que es figura de autoridad arrastrando a un paralítico. Eso no llama la atención a nadie. Con unos ministros alrededor que los tienen vueltos una miseria, con eso no vamos a impactar a esta generación. Y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo La Hermosa, y se llenaron de asombro y de espanto por lo que le había sucedido. Ahora se llega el tiempo, y fíjate que es paternidad lo que les estoy hablando. ¿Sabe por qué? Por lo que dijo Pedro predicando. Mire lo que dijo Pedro cuando les dijeron qué pasó aquí. El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, el Dios de nuestros padres. Hello, paternidad viva, paternidad apostólica. En el sermón que sacó Pedro para predicar la paternidad, queridos. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato cuando éste había sido resuelto ponerle en libertad. Y ahí sigue predicando. Ahí sigue exaltando y da una profecía impresionante. Y es que en este tiempo, dijo Pedro profetizando, serían restauradas todas las cosas antes de que Él venga. Mientras tanto, Él será retenido en el cielo, mientras todavía hayan paralíticos sentados a la puerta de los templos, de las organizaciones, de los sistemas de hombre. Ay, 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 ay. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob ha glorificado a su Hijo Jesús. Esto es un asunto de paternidad, hermanos. Paralítico se levantó por paternidad. Entonces voy a terminar ya. ¿O están todavía de festivo allá en Colombia? No, creo que ya hoy es día de trabajo, ¿no? Muy bien. Entonces, escuchen esto. Los padres espirituales, número 1, demuestran amor. Número 2, los entrenan y los disciplinan. Número 3, les proveen. Y número 4, los enseñan a reproducir y a multiplicar. Y número 5, los bendicen y les imparten. Voy a repetirlo otra vez.
Número 1, les demuestran amor. Número 2, los entrenan y los disciplinan. Número 3, les proveen. Número 4, se reproducen a través de ellos, contribuyen a la creatividad de ese hijo para que pueda duplicar, para que sean vasos de honra, para que sean personas de influencia que desaten esa reproducción y puedan llegar más lejos donde nosotros hemos llegado. Y número 5, pueden bendecir y pueden impartir. Por eso Pablo dijo, yo quiero ir con ustedes para impartirles algún don, porque los padres apostólicos imparten por relación a sus hijos. Voy a leerles, si me tienen un poquito de paciencia, en el nombre de Jesucristo. En Efesios capítulo 1, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Y ahí está hablando de Él como nuestro Padre, como un Padre bendice. Bueno, los padres apostólicos también pueden bendecir con toda clase de bendición espiritual. Yo he encontrado en mi experiencia personas que han estado estancadas, frustrados, y solo por la relación de paternidad se les han soltado todas las avenidas de bendición. Gente que los encontré en situaciones paupérrimas y Dios los ha empoderado. Tengo un hijo en la fe en Valledupar. Cuando me invitó por primera vez, ¿sabe dónde estaba? En el sur de la ciudad, porque traía mentalidad todavía de parálisis. Y en una visita apostólica le dije, Dios me indica que Él te saca del sur y te mete al norte. Y Dios te abre puertas en el norte de la ciudad. No, pero allá no ha llegado ninguna iglesia del nombre. No, eso por allá ni lo pisan ni lo tocan. Bueno, tú sí. Y vas a ser reconocido no por las letras que tiene, sino por la unción que Dios ha soltado sobre tu vida. Y ahora usted lo ve. Salió del sur y comenzó en el norte de Valledupar, de la ciudad de Valledupar. Y Dios le ha puesto empresarios, le ha puesto médicos, le ha puesto gente de relevancia en la ciudad. Y no es porque sea la persona que tenga los mayores títulos detrás de él, sino porque tiene paternidad. Y ese es uno de los testimonios. He encontrado gente que los sistemas los ha orillado a dormir en colchón. Y de colchón, por la paternidad, ahora tienen casa propia. Porque eso es lo que hace la paternidad. La paternidad bendice, la paternidad imparte, y con una sola palabra que te suelte te puede cambiar la vida. Ahora, la clave para aquellos que están sintiendo ese llamado alto para la paternidad es que ustedes entiendan, amados, que el secreto de una verdadera paternidad es que hayas estado con Jesús. No los títulos universitarios atrás, sino que cuando la gente se acerque a tu vida puedan decir, es un hombre sin letras, pero se nota que ha estado con Jesús. Porque si no has estado con Jesús, no te queremos, no te necesitamos, porque ya hay muchos de esos. Necesitas ser un hombre, una mujer, que diga a la gente, estos viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Si el hombre ese o esa mujer no ha estado con Jesús, no tiene nada que decirme. Me vas a dejar paralítico. Me vas a dejar en la misma ruina.
Me vas a dejar maltratado. Pero la juventud de ahora necesita hombres y mujeres que han estado con Jesús. Porque ellos no necesitan más letras. Hombre, letras tienen, se meten a Google y ahí lo que hay es letras. ¿Sí me explico? Las redes lo que tienen son letras. Pero gente que haya estado con Jesús, esa es otra cosa. Y se necesita una generación de hombres y mujeres que estén metidos con Jesús. Porque los padres verdaderamente apostólicos son modelos de una vida con Jesús. Son un reflejo de una vida con Jesús. Es la manera como se establece el reino de Dios. Es la manera como podemos multiplicar el poder del reino de Dios. Porque escribas y fariseos hay muchos. Los escribas y fariseos eran gente de letras, pero no habían estado con Jesús. Aleluya. Por eso el apóstol Pablo no solamente él modelaba, yo soy un apóstol, él modelaba paternidad. Lo hizo con Epafras, que fue el que se encargó de tomar la palabra que él predicó en la escuela de Tirano y llevarla por toda el Asia. ¿Y cómo lo logró? Siendo un padre para este gran hombre de Dios que fue usado tan tremendamente por el Señor. ¿Por qué? Porque salió empoderado como un hijo, respaldado por todo lo que el apóstol Pablo le había enseñado. Mire lo que dice la palabra. De la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Entonces ese poder actúa poderosamente en mí para que a ustedes se les revelen los misterios. Para que aquellas cosas que estaban guardadas desde los siglos se manifiesten ahora. Pero solo un padre apostólico, donde actúa poderosamente la potencia de Él, puede impartir para que los misterios ocultos de los siglos sean manifestados ahora y sean dadas a conocer esas riquezas de ese misterio que está para este tiempo, sea dado por impartición. Por eso les decía en otra ocasión que en el monte de la transfiguración, donde está Jesús, el que dijo no os dejaré huérfanos, se manifestaron otras dos figuras de padre, Moisés y Elías. ¿Por qué? Porque fueron los dos hombres que tuvieron hijos espirituales. Elías le dio manto a Eliseo y Moisés le dio imposición de manos a Josué. Y mire usted el resultado de Josué y de Eliseo. Impresionante. Ahora viene Pablo con la misma unción de paternidad que vino por revelación, y el hombre manejaba las dos cosas, manejaba capa y manejaba imposición de manos. Entonces el ministerio apostólico de este tiempo tiene la doble unción que pidió Eliseo. Tiene la imposición de manos de Moisés y el manto de Elías. Bendito sea Dios. Una de las cosas que hace la verdadera paternidad apostólica
es que le da a los hijos un sentido de significancia. O sea, el mayor objetivo de una verdadera paternidad es tener una relación tan sana donde tú le des valor a ese hijo espiritual. Porque si algo necesitan los hijos espirituales es que se les dé valor, porque es imposible que puedan vivir una vida triunfante si se sienten apocados, si se sienten achicados, si sienten que no valen. Pero un padre apostólico dice, tú sí vales. Y es más, te habían dicho que no tenías poder en las piernas, pues te vamos a enseñar que tú sí tienes poder en esas piernas. ¿Por qué? Porque hay gente que tiene unos niveles de inferioridad impresionantes que lo que hacen es venir a opacar y a subbajar lo que tienen de parte de Dios. Entonces hay que sacar toda esa tierra para poder encontrar allá, en medio de ese carbón negro, achicharrado, un diamante valioso. La gente necesita ser notada. La gente necesita ser apreciada. La gente necesita ser amada. Y todas esas cualidades las debe tener un verdadero... Los padres apostólicos tienen que ser asertivos. ¿Por qué? Porque es la manera como vamos a causar impacto. Sigue compartiendo, sigue compartiendo. Es como damos seguridad, es como damos una verdadera autoestima. ¿Para qué? Para que la persona diga, yo tengo valor y tengo destino. Tengo valor y tengo destino. Entonces, amados, voy a ir cerrando aquí ahora. Pero yo estoy declarando que todos los que me están viendo, lo digo por la fe, hay un gran potencial dentro de ti. Estoy viendo por los ojos de la fe mujeres poderosísimas en Dios. Yo estoy viendo ahora mujeres de reino que van a impactar a una cantidad de mujeres porque has pasado por el infierno, pero te trajiste las llaves. Y yo oro al Señor para que todo lo que Dios tiene para ti sea expuesto en este tiempo. Salga a relucir en este tiempo. ¿Por qué? Porque la verdadera paternidad no ve parálisis, ve potencial. La voy a repetir otra vez porque me acaba de bajar ese código. La verdadera paternidad no ve parálisis, ve potencial. Aleluya. ¿Saben ustedes que como resultado, fíjate esta para que la pienses, para que la medites conmigo, como resultado del derramamiento del Espíritu Santo en Pentecostés, se convirtieron 3,000, pero como resultado de la paternidad de Pedro y Juan con ese paralítico, se convirtieron 5,000. 5,000. Y no fue a 5,000 a los que Jesús les dio de comer pez y pan, sin contar mujeres ni niños, que algunos dicen que eran más de 20,000. O sea, si queremos que se desate una unción de multiplicación, ya hemos tenido la multiplicación que produce el Espíritu Santo por Pentecostés. Y no lo estamos desconociendo. Pero ahora Pentecostés en padres y madres apostólicas, levantando paralíticos que la religión ha dejado por muertos y tirados, va a producir más de 3,000. Va a producir una cosecha de 5,000, sin contar mujeres ni niños. Pero para eso, los padres apostólicos necesitan tener panes y peces. Doble unción. Doble alimento, doble revelación.
y ver el potencial. Yo en cada uno de estos estoy viendo 5,000. Yo no estoy viendo un paralítico, yo estoy viendo el potencial. Detrás de este van a llegar 5,000. No, 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 no. Me están bajando códigos aquí. Mejor le paro. Bendito sea el nombre del Señor. Con razón que el ministerio quíntuple no es para que el ministerio quíntuple se beneficie, sino para empoderar, para formar, para equipar a los santos para la obra del ministerio, para que veamos el potencial que ellos tienen y todo lo que Dios es capaz de hacer a través de ellos. Últimamente me he estado entrevistando con personas tan hermosas y con solo oírlos me retumba al oído espiritual todo lo que Dios puede hacer a través de ellos. ¿Por qué? Porque los padres apostólicos, ya se me terminó el tiempo, amor. Oh, ya estoy recibiendo órdenes aquí de Estado Mayor de que me pasé de tiempo. Entonces, mire, termino con esto. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. Los sistemas donde no hay paternidad son sistemas de provocación, donde uno se siente con un enojo porque no te están viendo tu potencial, sino tu parálisis. Y aquí prohíbe Pablo, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos. Levántelos con potencial en disciplina y amonestación del Señor. Bájale códigos. Dale revelación. Mira el potencial que tiene. Pero no le esté diciendo es un paralítico, es uno que no sabe caminar, es un limosnero, no vas a llegar a nada. No, no Señor, no hay que provocarlos, hay que empoderarlos. Los padres verdaderamente apostólicos tienen que tener disponibilidad. Debes aprender a llamar, no esperar a que te llamen, porque ese es uno de los errores donde el enemigo manipula a los hijos espirituales. No me llamó mi padre. El hijo pródigo es el que fue a buscar al padre, no el padre al hijo. Por eso dice la Biblia, ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los padres, a los ancianos de la iglesia, no que lo llamen. No, nadie me llamó. Mi padre estaba yo en medio de todo este chiquero de cerdos y nunca vino a buscarme. No, la responsabilidad del hijo es salir del chiquero o si está enfermo llamar, Padre, estoy enfermo, ora por mí. Estamos disponibles a la hora que sea, en el momento que sea, pero tu responsabilidad es venir al Padre, no esperar a que el Padre llegue a ti. Entonces termino con esto de la impartición. Es muy importante que usted sepa que con una oración que un Padre espiritual haga sobre tu vida, trae rompimiento. Pero es que es algo matemático. Es como que le pones la firma. Si usted siente una impronta del Espíritu que te dice, llame a tu Padre espiritual, porque estás con una traba aquí, con algo que no se suelta, es el Espíritu de Dios guiándote, porque Dios no violenta el orden. Dios respeta la paternidad. Fíjate cuánto respeta Dios la paternidad. Te voy a dar un código de reino. Dios le dijo Abraham, te voy a cambiar de nombre. No te vas a llamar más Abraham, sino Abraham, porque vas a ser padre de multitudes. Pero Dios no se brincó a Abraham para cambiarle de nombre a Sara, sino que dijo, tú, como eres el padre de ella, porque las mujeres miraban al marido no solo como marido, sino como su padre. Había abandonado la casa del padre, ahora venía bajo la paternidad de ese marido, que esa es otra historia que hay que hablarla. Entonces,
le dijo a Abraham, no te voy a brincar porque yo respeto tu paternidad sobre ella. Ahora ve tú y cámbiale de nombre. Y Abraham fue y le cambió el nombre. Entonces, hay hijos que se quieren brincar la paternidad. Dios, tú bendíceme a mí. Dios dice, y qué del Padre que te puso espiritual, que lo he empoderado para que te suelte los códigos. Hay mujeres que todavía se llaman Saraí porque no han tenido un padre espiritual que le diga, ya Dios me cambió a mí, ahora yo te cambio a ti. ¿Ah? Por impartición. Y yo ya lo he visto en mi ministerio una y otra vez. Me llaman, padre, estoy con una traba económica, suéltame una bendición. Y suelto la bendición y ¡pum! A los 2, 3 días me llaman, se soltó. ¿Por qué? Porque la impartición viene cuando usted maneja códigos de honra. Si usted no honra al que fue enviado, no estás honrando al que lo envió. Bueno. Entonces, para finalizar, para terminar, tengo tanto que hablar de esto, porque este es el espíritu que Dios está desatando en este tiempo. La restauración del manto de Elías. Por eso es que si ustedes estudian el último versículo del cierre del Antiguo Testamento, termina con maldición, porque no habían padres con hijos, se necesitaba una restauración. Y Dios dice, no sea que yo hiera la tierra con maldición. Lo que trae bendición sobre la tierra es la relación de padres e hijos. ¿Por qué? Porque cuando el hijo honra a los padres, se le sana la tierra, se le prolonga la vida. Léalo, está en la Escritura. Y si alguien me lo puede compartir por ahí, es una bendición. Te prolongo la vida, te extiendo la vida y te daré bendición sobre la tierra. Pero cuando hay honra de padres a hijos. Eso es Escritura, eso no es idea mía. Entonces el Antiguo Testamento termina con maldición sobre la tierra. Hubo 400 años de maldición, 400, donde no había palabra de Dios. Lo primero que sucede cuando entramos al Nuevo Testamento, regresa la palabra y regresa la paternidad. Porque hay un Zacarías que no tiene hijo en el templo y hay un José que no tiene revelación para aceptar al hijo que estaba en el vientre de María. Entonces Dios tuvo que sanar a Zacarías y tuvo que sanar a José. Y cuando se sanan estos dos, viene la bendición de un Juan el Bautista y de un Jesús que vinieron a bendecir la tierra. ¿Ah? El Antiguo Testamento termina con 400 años de maldición porque no entienden paternidad. Porque no hay el espíritu de Elías, que es lo que hace regresar ese manto, no existe. Y cuando no existe, estás bajo maldición. Pero apenas llega Jesús y llega Juan, vienen predicando el evangelio del reino. ¿Y qué es lo que hacen? Sanar la tierra, sanar los enfermos, multiplicar panes y peces, resucitar muertos, hablar del Padre. No, eso es otra cosa. Bueno, ya termino. ¿Qué debes hacer tú que has sido llamado para ser un padre y una madre apostólica? ¿Qué debes hacer? Comienza donde estás. Comienza en lo pequeño y Dios te pondrá en lo grande. Pero recuerda que esto es un asunto de corazón, no de intelectualidad, no algo mecánico, sino algo genuino. Que cuando la gente te vea, digan, se le nota a Cristo. Se nota que Jesús está en esa vida. Y a medida que Dios te procese, Él te va a ir perfeccionando cada día más
por tu fidelidad y por tu obediencia. Y hay algunos padres y madres apostólicos que Dios está llamando, que oigo la voz clarita del Señor que le dice: sal de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Vas a tener que salir de sistemas para poder ser bendición donde Dios te está llamando. Dios te va a tener que liberar porque hay hijos paralíticos que te están esperando, tanto hombres como mujeres que están paralizadas. Así que yo ahora desato en el nombre de Jesús la impartición que tenía Moisés sobre Josué, la impartición que tenía Elías sobre Eliseo, la impartición que tenía Samuel sobre David, la impartición que tenía David sobre Salomón, la impartición que tenía Pablo sobre Timoteo y sobre Tito, ahora en el nombre poderoso de Jesús. Y lo imposible se hace alcanzable. Yo declaro que Dios levanta hombres y mujeres de poder ahora para encontrar esos diamantes que están metidos bajo sistemas opresores, que están en las profundidades y salen de ahí, no por rebeldía, sino por llamamiento, porque están buscando la excelencia, porque están buscando así dice el Señor. Dios, ahora mismo, yo declaro que se levantan personas mejores, mayores, verdaderos amigos en la fe, representantes de Cristo Jesús, que se toman las virtudes que tú has desatado en este tiempo y se convierten en colaboradores contigo en la edificación de un gran edificio llamado la iglesia y en la expansión de un gran reino que ya está constituido en los cielos. Padre, yo declaro ahora que levantas padres y madres maduros en la fe, una generación empoderada para impactar a esta generación, que establecen relaciones con los jóvenes, gente que son ancianos y maduros, pero que tienen llaves de reino, y que los jóvenes correrán a ellos por causa de la unción, porque tienen el poder para atar y para desatar. Oh Dios mío, ahora declaro que esos padres y esas madres tienen la voluntad, tienen la disponibilidad, tienen el tiempo, tienen la generosidad, porque tú les has dado una dosis de gracia y de poder que viene desde lo alto. Señor, ahora yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que en este tiempo las mujeres juegan un papel importante en su relación maternal, porque ya tú les has dado ese cableado, y todo hombre que me oye, empodéralo con esa paternidad genuina. Yo lo clamo ahora y declaro que el manto de Elías cae, porque tú lo has prometido en este tiempo. Viene, pero el manto no va a caer en las manos. El manto cayó en el suelo. ¿Por qué? Porque tú tienes que tomar la determinación de agacharte y recogerlo. Si no lo recoges, se quedará en el suelo. Pero ese manto no debe estar en el suelo, debe estar en las manos de gente con corazones humildes, con corazones que han sido preparados para este tiempo. Yo bendigo esta generación y declaro que es una generación de impacto, una generación que se libra del poder anticristo y vienen a la manifestación de Jesucristo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Wow. Aleluya. Bueno, amados, si ustedes en las próximas charlas siguen compartiendo, vamos a poder llevar esta gran verdad a muchas personas. Y yo bendigo a todos los que ahora
se impregnaron de una verdadera paternidad. No me dejes el manto en el suelo. No lo dejes tirado. Vamos, agáchate, humíllate, recógelo, levántalo, porque cuando lo tomes en la mano, la doble porción se te desata. Y los Jordanes cerrados se abren. La escuela de profetas se enterará que la unción de Elías está sobre ti. Y luego llegarás a reyes y a la nación con un mensaje transformador. Y la generación muerta va a resucitar a través del ministerio que Dios te ha dado. Se les ama. Los bendigo en el nombre de Jesús.